Bien, estudiantes, les habla el profesor Arturo Fariñas de la asignatura Inglés 2. En este video quiero discutir los aspectos principales del tema número 3, que tiene que ver con word function o funciones de las palabras. Aquellas personas que vieron Inglés 1 conmigo deben tener una idea más o menos de qué va esto, porque yo eso lo expliqué en aquella oportunidad. De todos modos, pues aquí repasamos ese contenido. Cuando hablamos de word function nos referimos a la función que poseen las palabras en una determinada lengua. En este caso estamos comparando las funciones de las palabras en las dos lenguas que son importantes en esta materia, que son el inglés y el castellano. En cuanto a eso, pues en el caso del inglés, ustedes saben que existen 9 tipos de palabras, pero de ese 9 tipos de palabras, las 4 más importantes, que son las que ellos llaman content words o palabras con contenido, son el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. Entonces nos vamos a manejar en esas cuatro tipos de palabras, ¿ok? Comenzamos con el sustantivo. El sustantivo en inglés se le llama noun o nouns, como está aquí en plural. Entonces, lo que me interesa es que puntualicen muy bien cuál es la función de cada uno de los tipos de palabras que vamos a ver. En el caso del sustantivo, la función del sustantivo, ¿cuál es? Es identificar, nombrar, dar nombre. Entonces, sustantivo es cualquier palabra o cualquier grupo de palabras cuya función sea identificar o nombrar. Entonces la lámina lo dice: palabras o grupos de palabras cuya función es identificar personas, animales, objetos, ideas, lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Toda aquella palabra o todo aquel grupo de palabras que se comporte como el nombre de algo o el nombre de alguien, lo vamos a considerar sustantivo. Entonces en inglés, palabras como house, casa, table, mesa, son sustantivos. Nombres de países como England, Inglaterra, son sustantivos. Nombres de conceptos o de ideas que no existen físicamente, pero sí existen en nuestra mente, como el caso de la palabra freedom, libertad, es sustantivo, ¿verdad? Entonces, y cuando hablo de grupo de palabras, también me refiero a frases como, por ejemplo, el nombre de la universidad donde ustedes estudian: Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre. O sea, el nombre, la unión de todas esas palabras es un solo nombre de un solo sitio. Entonces, por lo tanto, eso es un sustantivo, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener claro que el sustantivo es aquella palabra o aquel grupo de palabras que siempre va a tener la función de nombrar o identificar. Ok, algunas condiciones o algunas características que posee el sustantivo en inglés. Fíjense lo que dice la lámina. Siempre ocupa el lugar del sujeto en la oración y puede sustituirse por un pronombre personal. Entonces, el sustantivo es la única parte del discurso que puede fungir como el sujeto de la oración. Y en el caso de que yo quiera sustituir ese sustantivo, ¿verdad?, por un pronombre, lo hago por un pronombre de tipo personal. En el ejemplo, tienen una oración que dice Luis is here, Luis está aquí. Como pueden ver, Luis es un nombre propio, por lo tanto es un sustantivo. Pero si yo quiero sustituir a ese Luis por otra palabra que tenga su misma función, pues lo haría en este caso por un pronombre personal que en este caso sería he is here. Ok, otra cosa, en inglés los sustantivos son los que identifican el singular y el plural. Esto es muy importante porque en castellano los sustantivos y los adjetivos deben manejar lo que es el singular y el plural, pero en inglés no es así. En inglés solamente el sustantivo es el que maneja el singular, el adjetivo no maneja, el singular y el plural. El adjetivo en inglés no maneja el plural. Entonces, por ejemplo, cuando yo me refiero a un solo perro, digo a dog, ¿verdad? Pero si me refiero a muchos perros, entonces digo many dogs. Como pueden ver, la palabra dogs allí termina en S, y eso nos está indicando que es una palabra en plural. Dicho sea de paso, en inglés la gran mayoría de los sustantivos hacen el plural como en castellano. Se le agrega la palabra S o se le agrega ES.
Sin embargo, hay unos sustantivos por allí que son irregulares en cuanto a su plural. Revisen la guía de estudios, ahí tienen un cuadrito donde salen todos los sustantivos o algunos sustantivos que son irregulares. Es decir, que no terminan, no hacen el plural con S. ¿Por qué? Porque vienen de otro derivado, del derivado germánico o del derivado latino. Entonces, por ejemplo, el plural de foot, ¿verdad? Cuando yo digo un pie, digo one foot. Pero cuando yo digo los pies, feet. ¿Ok? Cuando hablo de una muela o de un diente, digo tooth. Pero cuando hablo de los dientes, digo teeth. Y así por el estilo, hay otras palabras que tienen un plural irregular. Ok, esto que vamos a ver aquí es muy importante. En inglés hay sufijos como el ing, el er o el or, que se usan exclusivamente para formar sustantivos. Por ejemplo, la palabra engineering tiene la terminación ing. Entonces esa terminación ing allí no es verbo, es sustantivo, que como lo vamos a ver más adelante. La palabra translator tiene la terminación or y eso entonces me indica que es un sustantivo. La palabra writer, escritor, también tiene la terminación er y eso me indica que es un sustantivo. Bien, siguiendo con el tema, pues ahora nos vamos a hablar sobre los adjetivos. Si los sustantivos, si los sustantivos nombran o identifican, ¿qué hacen los adjetivos? Califican o describen. Entonces, los adjetivos son cualquier palabra que tenga la función de calificar o de describir, de otorgar cualidades o características a un nombre. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de interesting book, un libro interesante, la palabra interesting aquí es una palabra que me está diciendo qué tipo de libro es este, qué característica o qué condición tiene este libro. Cuando hablamos de clean streets, calles limpias, igualmente la palabra clean aquí me está describiendo cómo son estas calles. Entonces, por lo tanto, estas dos palabras aquí se comportan como adjetivos. Ok, los adjetivos en inglés, como les mencioné hace un momento, no toman la forma plural. En castellano sí, acuérdense que en castellano siempre nos decían las maestras en primaria que el sustantivo concuerda con el adjetivo en género y número. En castellano yo no puedo decir 10 sillas blancas. No, yo tengo que decir 10 sillas blancas. O sea, tiene que haber concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Pero en inglés no es así. En inglés el adjetivo siempre se va a quedar en forma neutral y es el sustantivo quien me va a decir si estoy hablando en singular o en plural. Por ejemplo, aquí tienen la frase a fast car, un carro rápido. Como pueden ver, aquí me refiero a una sola cosa. Entonces, fíjense que la palabra car está en singular, la palabra fast está en singular. Pero aquí cuando yo digo many fast cars, muchos carros rápidos, pueden darse cuenta de que la palabra many se está refiriendo a varias cosas, entonces es plural. ¿Qué pasa aquí? Fíjense que la palabra cars es la que está reflejando el plural, mientras que la palabra fast se quedó de la misma manera. ¿Por qué? Porque fast es un adjetivo aquí. Entonces los adjetivos en inglés no visualizan la forma plural. ¿Ok? Esto también es muy importante. En inglés el adjetivo se coloca antes del sustantivo que modifica. No es como en castellano que decimos, por ejemplo, un hombre alto. La palabra alto la ponemos de último, la ponemos después del sustantivo. En inglés no, en inglés el adjetivo va antes de la palabra que está tomando la descripción o antes del sustantivo. Entonces fíjense que en inglés se diría a tall man, ¿verdad? Y no a man tall como decimos nosotros en castellano. Entonces ojo con esto porque es muy importante. Algunos sufijos en inglés que forman adjetivos son nuevamente el ing, el sufijo al y el sufijo ic. Tanto los sufijos que nombré anteriormente como estos sufijos tienen lo que se llama un área de significado. Eso es muy importante, eso deben revisarlo en la guía. Tienen un cuadro allí donde dice, en el cuadro de los prefijos y sufijos, hay un apartado que dice área de significado. Eso es muy importante porque allí se les va a indicar cuál es el área de significado que poseen los sufijos que forman adjetivos, sustantivos, adverbios y verbos. Ok, nos vamos ahora con el verbo.
El verbo es aquella palabra que indica acción o estado del ser, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando decimos she walks fast, ella camina rápido, sabemos allí entonces que la palabra walks es la palabra que me está indicando acción, porque todos nos imaginamos cómo es la acción de caminar. Pero en este caso, cuando decimos I am in Venezuela, yo estoy en Venezuela, estar no se trata de una acción, se trata de un estado, de una forma en la que el sujeto se encuentra. Entonces es un estado del ser. Sin embargo, la palabra am es el verbo de la oración allí. Entonces el verbo no solamente me habla de acción, sino que me habla también de estados del ser. Ok, otra condición que tienen los verbos, establecen el momento en que ocurre la acción. Esto se hace a través de los tiempos verbales, ¿verdad? Presente, pasado, futuro. Existen varios tipos de verbos, como el caso de los auxiliares, que en inglés son estos tres que están por aquí. Ya ustedes los conocen porque ya los hemos usado anteriormente. El verbo have lo hemos usado como auxiliar, lo usamos en el presente perfecto. El do, que se maneja en presente simple, y el verbo to be, que es por excelencia el verbo auxiliar. Los verbos modales también ya los conocen, ¿verdad? Como el caso de can, the will y the must, y hay un montón de verbos más, ¿ok? Y en cuanto a las formas en las que podemos conseguir o podemos trabajar al verbo, existen tres principales, que son las llamadas verbals. ¿Cuáles son? Pues son estas que están aquí. El infinitivo es el nombre del verbo. El infinitivo es nombrar, decir cuál es el verbo que estamos utilizando. Cuando nuestro verbo se encuentra en este estado, pues no hay conjugación todavía. No podemos decir que el verbo está en futuro, o en presente, o en pasado. Recordemos que este infinitivo se forma en inglés añadiéndole a la forma base del verbo la partícula to, como por ejemplo to be, to love, to walk, etc. En el caso del castellano hay tres infinitivos. Están los verbos que terminan en ar, como cantar, los verbos que terminan en er, como comer, y los verbos que terminan en ir, como dormir. El gerundio es otra forma verbal que indica acción en progreso. Acuérdense que en inglés el gerundio se forma también con la terminación ing, y este ing se forma o es equivalente en castellano a las terminaciones ando, endo de nuestros verbos. Cantar, cantando, correr, corriendo. Y el participio puede ser de dos tipos. Puede ser presente, que es igual al gerundio, y puede ser pasado, que es el que ya usaron ustedes en el presente y el pasado perfecto. Entonces el participio pasado, pues ya saben que eso lo van a trabajar en la lista de verbos. Eso lo pueden conseguir en la tercera columna de la lista de verbos. Ya ustedes saben que si el verbo es regular, el participio se hace con ed, y si es irregular hay que buscarlo en la lista en la tercera columna, ¿ok? Con respecto al adverbio, el adverbio es aquella palabra o aquel grupo de palabras que lo que hace es complementar o darme información adicional sobre el verbo, sobre la acción. Nos vamos a concentrar en cuatro tipos de adverbios, que son estos que están nombrados aquí. El adverbio de modo siempre me responde a la pregunta ¿cómo?, ¿verdad? Entonces en inglés se le dice manner, adverb of manner. Entonces palabras como hard, difícil, duro, difficult, perdón, no es difficulty, es difficult. Debe ser que me lo acomodó el traductor. Ajá, entonces difficult, difícil, easy, fácil. Y esto aquí, ojo, muy importante, algunas palabras terminadas en ly, como el caso de la palabra hardly, se pueden considerar adverbios de modo. Ok, los adverbios de tiempo, que son los adverbs of time, son aquellas palabras que me responden a la pregunta ¿cuándo? Entonces, por ejemplo, palabras como today, hoy, yesterday, ayer, next week, la semana que viene, son adverbios de tiempo. Frases preposicionales, es decir, frases que comienzan con una preposición, como el caso de in 1987, en 1987, eso también lo podemos colocar o lo podemos tomar como adverbio de tiempo. Los adverbios de lugar son aquellos adverbios o aquellas palabras que me responden a la pregunta ¿dónde? Entonces palabras como here, aquí, there, allá. Y frases preposicionales que en este caso se refieren a lugares como in the park, en el parque, at the cinema, en el cine. También las podemos tomar como adverbios de lugar. Y por último están los adverbios de frecuencia.
Los adverbios de frecuencia son los que me responden a la pregunta con qué frecuencia o qué tan a menudo sucede una acción. Entonces tenemos adverbios como tales, ¿verdad? Como el caso de always, siempre, never, nunca, sometimes, a veces. Y tenemos frases que indican frecuencia, como por ejemplo every week, todas las semanas, cada semana, once a year, una vez al año. ¿Okay? Entonces ese tipo de frases también las pueden tomar como adverbios de frecuencia. Ok, aquí un apartado bien importante. En inglés la terminación ly forma adverbios de modo en algunos casos. ¿Por qué digo en algunos casos? Porque no toda aquella palabra que tenga esta terminación se comporta como adverbio de modo. Por ejemplo, la palabra normally, ¿okay? Normalmente, normally, es una palabra que tiene esta terminación. Sin embargo, la palabra normally no es un adverbio de modo. ¿Okay? Entonces tienen que estar pendientes cuando estén leyendo los textos. Tienen que ver que la palabra se comporte como lo que se está estableciendo allí. Lo que sí es común es que todas estas palabras que tienen esta terminación ly en castellano se traducen con la terminación mente. ¿Okay? Entonces aquí yo les pongo un ejemplo de esta palabra que aquí esto sí se comporta como un adverbio de modo. La palabra hard, que es difícil, ¿verdad? Acuérdense que hard también es un adjetivo, entonces se puede comportar como adjetivo o se puede comportar como adverbio. Entonces, si a esta palabra hard yo le coloco la terminación ly, se me transforma en la palabra hardly. Entonces, esta palabra hardly se traduce como difícilmente. Entonces, eso sí es cierto. Todas las palabras que tienen ly se traducen al español como mente. Sin embargo, no todas se comportan como adverbios de modo. Entonces, ojo con eso. Ok, quería cerrar este video hablándoles un poquito de los afijos. En la guía de estudio ustedes tienen un cuadro allí donde les aparecen los afijos. ¿Qué son los afijos? Son partículas que se colocan o antes o después de la raíz de una palabra para formar una palabra nueva. Entonces, los que van antes de la raíz de la palabra se llaman prefijos. Los que están después de la raíz de la palabra se llaman sufijos. Ya eso lo sabemos desde primaria prácticamente. ¿Okay? La información relevante o nueva que yo quiero aportar en este video es lo que está a continuación. Primero, los prefijos y sufijos tienen un área de significado que la tienen en el cuadrito de los sufijos y prefijos. Esa área de significado es muy importante porque eso nos indica o nos da una idea de qué es lo que significa la palabra que contiene ese prefijo o ese sufijo. Entonces, esa área de significado tienen que revisarla porque eso lo van a trabajar en la evaluación también. ¿Ok? Lo otro es, el prefijo siempre cambia el significado de la palabra, pero nunca cambia la función. Si una palabra originalmente es sustantivo, al yo colocarle un prefijo se me va a formar otro sustantivo. O sea, no va a cambiar de función la palabra. Aquí les tengo un ejemplo. Si yo en el diccionario busco la palabra honest, la palabra honest me va a salir funcionando como un adjetivo, que es honesto. Si a esta palabra honest yo le coloco el prefijo this, ese this tiene un área de significado que es lo contrario o lo opuesto. ¿Ok? Entonces allí la palabra resultante va a ser esta, dishonest, que sería deshonesto. ¿Qué pasa? La palabra dishonest no tiene el mismo significado que la palabra honest, pero la palabra dishonest sí funciona como un adjetivo. Por lo tanto, en este caso podemos ver claramente que el prefijo cambió, lo que hizo fue cambiarme el significado de la palabra, pero no me cambió la función. Es decir, de una palabra que funcionaba como adjetivo, formé otro adjetivo. La función permaneció igual. Ahora, el sufijo sí tienen que estar pendientes porque el sufijo sí puede cambiar ambas cosas, es decir, el significado y la función de la palabra. ¿Okay? Fíjense, en el caso de la palabra, este ejemplo que yo tengo aquí, en el caso de la palabra house, si yo la busco en el diccionario me sale funcionando como sustantivo, que es casa. Si a esta palabra house yo le coloco el sufijo ing, ¿verdad? Cuya área de significado aquí es nombre de proceso o actividad, se me va a formar la palabra housing, que es vivienda.
Pero vivienda, no donde yo vivo, sino vivienda, el nombre del sector o el nombre de la actividad. Que cuando decimos, por ejemplo, el sector vivienda creció tanto por ciento, ahí se refiere, a eso es que se refiere esa palabra housing. Entonces, como pueden ver, la palabra house es sustantivo y la palabra housing, que se formó nueva, sigue manteniendo la función de sustantivo. Entonces, como pueden ver aquí, el sufijo solo cambió el significado, pero no cambió la función de la palabra. Ahora aquí sí, fíjense, write es un verbo, escribir. Si yo a este verbo write le coloco el sufijo er, que quiere decir una persona que, se me va a formar entonces la palabra writer, escritor, o sea, la persona que escribe. Entonces esta palabra writer sí me cambia de función porque la palabra write, que es verbo, está formando ahora con este sufijo la palabra writer, que es un sustantivo. Entonces, mucho cuidado con esto del área de significado. Revisen siempre la lista de sufijos y prefijos, porque allí se van a encontrar con esta área de significado, y vuelvo, repito, eso lo van a usar en la evaluación. Bien, con esto entonces cierro el video. Cualquier duda o cualquier pregunta, pues ya saben que me pueden contactar por el grupo de WhatsApp. Estaré esperando sus comentarios. Hasta el próximo video.